noches, buenos días o bueno, a la hora que nos pillen. Nos reunimos de nuevo en otro capítulo de Lo que nos trajo el mar. Este es nuestro cuarto capítulo y la verdad es que hemos tenido harto tiempo para acumular temas. Hay harto que echar a andar. ¿Cómo está, querido John Holmes? Acumulado también, con temas, absolutamente acumulado. Entiéndase bien, por favor, con temas de contingencia, ese tipo de cosas. Pero bien, bien, aquí estable en la casa. Y don Pedro, ¿cómo le va? Yo me sumo las palabras de mi amigo John, acumulado, esperando que pronto levanten la cuarentena. Parece que se olvidaron de nosotros. Creo que no existimos acá en la quinta región, nos van a tener eternamente. Sí, la semana ha sido con harta contingencia, un poco preocupado por algunas situaciones. Me, me retrotraen al pasado y me traen algunos recuerdos un poco, muy poco afortunados. Pero bien, en términos generales, bien. Estábamos conversando sobre lo del paro de camioneros, que en el fondo generó todo un tema y todo, como dice Pedro, recuerdos del pasado. Esto básicamente fue la amenaza del sindicato de camioneros a detener digamos, a paralizar el país respecto a lo que estaba pasando en la Araucanía, como una forma de generar presión en el gobierno para que hicieran algo al respecto, para que aplicaran la ley de seguridad del Estado en la Araucanía. Y en realidad eso se convierte en un tema de conflicto casi a nivel ya... O sea, llegar a ese punto significa casi una guerra civil. Lo que me llamó la atención fue que se desvinculó inmediatamente este señor Araya, como otro dirigente de camioneros, del tema. El miedo Sí, a... mira, yo la verdad que, ¿por qué mencioné que me traía recuerdos un poco afortunados, poco felices? Porque, como lo planteé en la previa, yo provengo de una familia de camioneros de toda la vida. Mi padre y mi abuelo fueron camioneros en su vida aquí en esta tierra. Y yo recuerdo, de hecho, ellos participaron en este paro del año 72, que ustedes todos sabemos, somos todos medios contemporáneos, en qué devino. Mm. Y siempre cuando pasa algo, paro camionero, me trae inmediatamente a este recuerdo y a estas conversaciones de antaño y el poder que tienen, la verdad, las cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, pero me ha dado una sensación, a ver, y no quiero que nos perdamos en esto. Yo no estoy de acuerdo en que les quemen sus camiones, o sea, yo no estoy de acuerdo en nada que tenga que ver con la violencia de una parte, de la otra, de quien sea. Yo no profeso la violencia, ¿ya? O sea, está bien, han pasado cosas, eso yo no lo pongo en duda. Eh, pero, pero a lo que voy yo es que, claro, empieza cierta forma de presión y lo peor de todo es que lo que más pena me da y me complica, porque ya venimos conflictuados con este tema de la pandemia, que se produzca justamente en este momento, ¿te das cuenta? O sea, que ya estamos con cierta problemática y te digan, no, que vamos a estrangular las carreteras y vamos a generar un desabastecimiento, aunque sabemos que no son todos los grupos, es un pequeño grupo, ¿ya? Pero que es parte del establishment y tiene apoyo de todos los sectores, entonces me genera un poco de satisfacción en el sentido de darme cuenta que a veces vivimos en dos Chiles diferentes, ¿ya? Creo que hay un Chile para un tipo de persona y otro Chile para otro tipo de persona con privilegios. La verdad que esa es la sensación que me da. Mm. Sí, yo creo que hay que ver cuáles van a ser los réditos políticos, porque yo también pienso y creo que esta cuestión tiene que ver con un manejo político, y tiene que ver con instalar instalar el control a partir de sembrar el miedo, finalmente, porque hay un miedo completo a Chile entero y se va a parar los camiones, o sea, vamos a estar desabastecidos, o sea, van a darte una vuelta cuando partió esta cuestión del paro, como estaban los supermercados, o sea, vueltos locos, comprando desde copete, comida, porque iba a haber un desabastecimiento absoluto. Estamos de acuerdo, o sea, 10 camiones te pueden dejar la pelota, y un sector así como muy limitado a lo mejor, y que tiene que ver a la cuestión a lo mejor zonal, o sea, que es allá, que no atañe a lo mejor a la región metropolitana y al resto de las regiones. Pero claro, yo creo que hay una cuestión de obtención y de manejo y de cota y de beneficio político en esto. Claro, porque finalmente el tema mapuche, ¿cierto?
es una piedra que ha tenido el zapato del Estado ahí, permanente. Y esta es una buena manera de apoyar a los camioneros y apoyar todo ese para poder librarse de este lado y sembrar esta política del terror previo a una elección que tenemos ahora, una votación, que no es menor. Entonces hay toda una vorágine de tener que sembrar el miedo por todas partes. Y yo creo que esta cuestión va a tener réditos políticos. No creo... Mira, sí, lo conversábamos en el capítulo anterior, que tiene que ver un poco también con la cantidad de información que vamos a recibir en estos momentos. ¿Te das cuenta? O sea, todo esto, todas estas situaciones, más lo que ha aparecido hoy día en redes sociales, de estas quemas de casa en el sur, ¿cierto? Que yo no, o sea, vuelvo a ponerlo en perspectiva y no nos perdamos de eso. Yo no avalo la violencia, por ninguna parte, ninguna de sus formas. Pero va a llegar mucha información, entonces, saber en qué circunstancias fue hecho, quién lo generó, cuál fue el motivo de generar. Claro, en estos meses que quedan, estos 60 días, un poco menos que quedan para el plebiscito, nos vamos a encontrar con una cantidad de situaciones que va a ser compleja Y fíjate que la vida. es bien curioso porque algunos daban de baja la teoría Foucaultiana acerca de la biopolítica, ¿cierto? Término que ya de alguna manera ha decantado por ciertas razones. Pero te está apareciendo otra modalidad de política también que tiene que ver como con la emoción política. Entonces, estamos metidos en un espanto absoluto, o sea, ya el tema ya trasunta por cuestiones de manejo emocional, o sea, el terror impartido por esto, el terror acá, entonces la gente se espanta, ¿cierto? Y la emoción es algo que no es manejable, absolutamente manejable, y de alguna manera también puede ser medible. Entonces, yo creo que aquí aparece un nuevo tipo de hacer política que tiene que ver como con el terror, el pánico. Y eso significa el pánico curarlo con el control, ¿cachai? Y el control que significa que el Estado asume una posición de dominio absoluto frente a todas sus capacidades de poder generar control. Hablemos de todas las instituciones, bueno, como la Armada, el Carabinero, qué sé yo. Y ahí aparece el control, o sea, yo creo que es una maquinación. De alguna manera. Yo no creo Escúchame, sí, que no esté cuando pensado, se, digamos, de esa manera. Piénsate que cuando se mueve el espectro político, en el péndulo, ¿cierto? Cuando nos pateamos, porque es así, pues vamos para la derecha, vamos para la izquierda, y así transitamos. ¿Y cuál es lo que te vende cada uno? ¿Cierto? Como lo que dijo Bauman. Los de la derecha te venden la seguridad, Claro. los de la izquierda te venden la libertad. Cuando estamos acá, tenemos seguridad, pero nos sentimos prisioneros, porque estamos en una jaula. ¿Y qué buscamos? Libertad. Libertad. Nos movemos en el péndulo de la libertad, nos quedamos situados en la libertad, puta, pasan muchas cosas. Delincuencia, aumenta la delincuencia, ta, 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 ta. Ah, ¿qué necesito? Seguridad. Y ahí nos vamos moviendo. Entonces son los eslogans. Claro, y el medio te van instalando el factor emocional, el pánico, el terror, el Claro. miedo. Y ahí vamos sembrando, porque esa cuestión da mucho rédito. Y finalmente, claro, un país entero atemorizado es un país que quiere control, un país que ya la libertad a lo mejor dicen, chuta, es cuestionable, quieren control, entonces ahí viene una intervención. Pero yo sigo opinando que aquí hay una cuestión. Pero se está montando, o sea, no se está montando, se está instalando esa idea del control, porque no es así, porque en el fondo, si estamos luchando por tratar de cambiar esta carta constitucional, no está en nuestra mente el tema de la seguridad, po. Entonces te están instalando ese tema. Sí, Piensa tú que el miedo en sí mismo es una herramienta antigua, muy poderosa, pero es muy regresiva o es generadora de grandes como... es muy fácil inmunizar a la población con el miedo. Cada vez que haces un mecanismo de miedo, tienes que volver a estimularlo y hacerlo cada vez más fuerte porque la gente deja de tener miedo a lo que le tenía miedo antes. Entonces, el primer indicio de miedo, o lo primero que generó el miedo, ya no te sirve la segunda vez. O sea, si tú lo querés ver así, hemos tenido miedo por la pandemia, un tiempo, 5 meses, 4 meses, pero ya la gente empezó a salir. Entonces, no es que la gente le importe menos, es que el miedo que generaste con la pandemia, un tema más bien personal, una opinión personal, sobre si es tan terrible o no el grado de contagio y todo eso, eh, genera un aumento mayor. ¿Qué me vas a decir? No, que me quiero agarrar de lo que tú acabas de decir, que es súper importante y me acordé de algo
porque que en el fondo pasó el año pasado cuando vino la eclosión social 18, en que tuvimos estado de emergencia, ¿cierto? Toque de queda y todo eso. Y yo me acuerdo, somos todos más o menos contemporáneos, que en mi época de adolescente, cuando era toque de queda, era toque de queda, ¿ya? Empezaba el toque de queda y nadie salía. Claro. Por lo menos en el sector donde yo me creí todo el cuento era toque de queda. Pero ese cambio que dices tú, y nosotros crecimos con ese miedo, porque era toque de queda, y contra los militares, qué sé yo, los carabineros. Pero el año pasado, cuando empezaba el toque de queda, los cabros se quedaban frente a frente con los carabineros y con los militares. No se iban, se quedaban ahí y los encaraban. ¿Cachai? O sea, ¿cómo cambió esa visión? Por eso digo que de repente, claro, tengo miedo de ciertas cosas porque crecí con esa formación, Ojo. pero yo creo que ha cambiado, como dices tú, varón, hay una inmunidad a ese miedo. Sí, pero que claro, pero es que tiene que ver con el tipo de miedo también. Pues, o sea, piensa tú que el gran cataclismo o la hecatombe, digamos, que ha ocurrido actualmente es justamente el quiebre institucional de todo. Está todo quebrado. Entonces las instituciones que te ejercían miedo ya están quebradas, ya nadie cree en nada, ¿cierto? Hay una crisis absoluta de la institucionalidad en este país. Está todo quebrado, desde la Igual familia. te pueden poner una bala, po. No, po, no te pueden poner la bala, pero ya le perdiste ese miedo. Entonces Le aparecen perdiste el miedo a la bala, pero te la pueden poner igual. Poner igual la cantidad de muertos que hubo en Santiago ahí. Claro. esto es Lovecraftiano, esto es casi Lovecraftiano, o sea, el miedo ya no está en las instituciones que te podían ejercer el miedo en aquellos tiempos que el toque queda era efectivo y que tú tenías respeto, porque está todo quebrado, o sea, no hay moral para que te vengan a decir, no, usted no puede salir, ¿qué me venía a hablar? Porque da la vaya, ¿cachai? Todo lo que queráis. Entonces esta cuestión es casi Lovecraftiana, el miedo viene de un lugar que no viene de las instituciones. El miedo a la pandemia, el miedo a esta cosa, se viene de un miedo así casi, de alguna manera gigantesco, pero ya inconmensurable, tentacular para todos lados. Entonces ya un miedo casi atávico y viene desde otra galaxia, podríamos decirlo. ¿Cachai? Y el miedo que está, o sea, el gran discurso que hablábamos también, el gran relato que tenemos actualmente, es justamente el tema de la pandemia, el COVID, el bicharraco, que no sabemos dónde viene, no sabemos dónde viene, pero claro, institucionalmente tú sabías dónde venía el problema, listo, ya, rompiste ese tiempo y la institución está quebrada, tenías claro cómo estaba quebrada, pero ahora no, pues, nos vieron bien instalados de un mal mayor, entonces es complicado, ¿cachai? Es casi, como te digo, es casi Lovecraftiano el tema. El miedo... Me vas a tener que explicar después por qué la biopolítica cayó o por qué la teoría de la biopolítica está en pérdida. No, no es para ahora, pero te lo dejo mencionado aquí, por si los escuchas lo quieran investigar después con mayor profundidad, porque para mí el tema de la epidemia o esta pandemia tiene mucho de biopolítica. Controlas los cuerpos, controlas la política, controlas la economía, y de hecho eso tiene mucho. No quiero que vayamos para allá, pero quiero mencionarlo porque es un tema potentísimo, o sea, no es tan contingente, es un background, es un escenario que estamos viviendo ahora. Pero quiero volver un poco al tema de los camioneros o a la amenaza que se hizo a través de ellos. Si ellos quisieran, o más bien si el Estado quisiera, podría haberlos o haber condenado a sus dirigentes por amenazas contra la seguridad del Estado, aplicarles a ellos la seguridad del Estado, por detener, de congelar el país, detienes las cadenas de abastecimiento. Claro, y por ejemplo, aíslas ciudades completas. Yo sé, por ejemplo, que la región de Aysén es súper dependiente de los bienes y servicios que le llegan del norte, porque tiene muy poco acceso, es una región un poco aislada, ¿para qué decirte Punta Arenas tal vez? Entonces, es aislar 100.000, 150.000 personas prácticamente a la muerte. O sea, más allá del tema de la Araucanía, que es el gran problema que tiene Aysén como región, es que todo lo que llega desde Arica, desde, no sé, desde el norte, digamos, de Puerto Montt para el norte, les llega a través de la Araucanía. Entonces, todo camión, todo vehículo de transporte que les lleva algún tipo de bien, colapsa. Entonces, eso es tremendo, es tremendo. Por eso es crítico el tema de una amenaza de ese estilo. Y como te digo, si te queréis poner pesado, claro, ellos se ganan eso. Concuerdo contigo, Pedro, en que hay una necesidad de instalar un discurso de miedo para que ese miedo después esté como fermentando la nueva constitución. Claro, una constitución se orienta al control de seguridad.
ese miedo llega a ciertos petitorios, ¿me entendí? Y ese miedo también instala nuevamente al Estado, ¿cachai? Como, no un Estado represor, pero un Estado controlador también, ¿me entendí? Exacto, un Estado policial. Claro, entonces la única manera de solucionar este problema es por la vía policial o la vía de la represión, y ahí está, ahí volvemos a lo mismo, ¿entendés? Es un círculo, ¿cachai? Que nunca va a parar. Entonces, yo insisto que esta cuestión tiene un manejo político y la tienen absolutamente pensada de cómo poder manejar esto, porque es un manejo político en el fondo. O sea, si es un manejo político, si estamos claros, si todos tienen intenciones políticas, en el fondo, este pequeño o este grupo de camioneros que se para tiene un tema político. Si en el fondo, cuando te dicen, no, es que tienen que aprobar 13 leyes, ya vienen clarito, te dicen 13 leyes que tienen que aprobar. ¿Cachai? 13 leyes. Ellos lo tienen claro. Si aquí hay un tramado político tanto con el gobierno como con este grupo de Y no te dice que empresarios. no te dice que esas leyes están absolutamente aprobadas, pero las van a parar, las van a parar hasta que reviente y listo, las tenemos todas aprobadas. Entonces, claro, tiene que ocurrir, digamos, una situación violenta en que ya, finalmente ya, la mejor manera, solucionemos, pero ya tienen la solución. Ya tienen la Sí, solución. pero a mí lo que me llama la atención también, y lo ponía delante en la mesa, era que en el fondo sí está bien. Yo no digo que todos tienen derecho a la movilización y a la protesta y a reivindicar sus derechos y sus ideologías. Todos tienen derecho. Si eso, no nos perdamos en eso. Pero aquí ha habido otras movilizaciones de otros sectores en que han reprimido, pero de una forma, ¿cierto? Claro, porque hay vandalismo, sí, pero esta forma de que yo corto una carretera, mira la gravedad de cortar una carretera, y no hay ninguna forma de castigo, de sanción, no. Se le baja el perfil, entonces a lo que voy yo. Es otro Chile, son otros chilenos, ¿ya? Son otros chilenos, eso me genera un poco de ruido. Fíjate. Chile es un país que limita con el resto del mundo, como decía por ahí. Mira, estaba pensando en ese tema del miedo que habías mencionado tras bambalinas, digamos, en la previa, y me acordaba que antiguamente los viejos, las viejas, tenían como formas de sacarse el miedo físico, el miedo a lo desconocido, ese miedo Lovecraftiano que decía John, y que lo hemos perdido, que lo hemos ido perdiendo en el tiempo, porque perdimos la percepción de los rituales, de la sensación de estar conectado con algo más grande que nosotros que nos protege. Los pueblos antiguos tenían, por ejemplo, la Pachamama, que de alguna manera era conexión con la tierra, y ese contexto, ese gran contexto, ese gran abrazo protector materno de la naturaleza, era una forma de protegerte ante el miedo a la oscuridad, a la muerte, a lo incierto, al futuro, la falta de alimento, qué sé yo. En Occidente, o sea, perdón, en Oriente tenías digamos, las religiones más orientales, no me quiero meter a profundizar en eso, cristianismo, qué sé yo, religiones nórdicas, pero todas buscaban que a través de rituales, de ciertas formas de conectarte con fuerzas que aceptaban que existían, que las vivenciaban, te sacaban el miedo. Creo que la gran como explicación, a lo mejor, y de hecho en Mircea Eliade habla de esto, de la búsqueda de centro que te dan los rituales y te dan un montón de prácticas religiosas, mágicas, etcétera, es para el miedo, es para sacar, exorcizar, podríamos decir. La expiación. ¿Cómo? La expiación de alguna manera, ¿no? Expiación, pero la expiación desde la existencia, desde esta percepción de que no tengo control sobre nada. Volvemos a tocar el tema del control. El miedo y el control se exorcizan, por decirlo así, mediante rituales. Y esa experiencia de los rituales yo creo que se nos ha perdido. No sé, por regalarle a alguien, a tu hija, a tu hijo, una cruz, por ejemplo, que mi abuelita, o sea, mi mamá, me regalaba una estampita de San Pancracio. O para mí, que de hecho así me pasó, o me regalaron una cruz de plata cuando cumplí 15 años, que de hecho me la puse y se prendió, se quemó, se prendió en llamas. Hay una pérdida también ahí como del relato ritual, digamos, ¿no? Como que se ha ido perdiendo en general. Porque yo creo que el ritual de alguna manera obedece a cierta conducta un poco irracional y espiritual también.
y se ha ido todo como racionalizando. Entonces esto no sirve. Esto no. Pero piensa tú que eso tiene que ver también porque Rédito. volvemos nuevamente al control, al miedo y al control, ¿ya? Toda esta cosa religiosa o mágica surge porque hay cosas que no tenemos respuesta, no teníamos control de cierta situación. El hombre primitivo no tenía el control y empezó a entender un poco el ciclo de la naturaleza y lo empezó a entender, y el que lo entendió tuvo un poquito más de poder, porque sabía un poquito más. Poder, control, miedo. Mm. ¿Te das cuenta? Entonces, desde antaño, claro, nos entregamos a esta cosa ritualística que no, que a veces cuesta entenderla. Bueno, pero esa conversación la habíamos tenido porque me habían visto con esto. Sí, así es. Así es, mala de Chiva. No soy hindú, pero me gustaría de repente estudiar un poquito, muy someramente, el budismo y el hinduismo. Pero yo les contaba una sensación que me produce ponerme este mala de Chiva, que es como una armadura, ¿ya? Una armadura que siento yo que cuando me la saco en la tarde me siento aliviado. Pero esto durante mala en ningún momento me genera algún problema durante el día. Nada. Pero es una sensación que me produce, ¿ya? Y aparte que también tiene una cercanía emocional, porque en el fondo este mala no era para mí, era para otra persona que me amaba mucho, que ya que recorre caminos desconocidos para nosotros. Entonces, es un recuerdo también. Hay mucha emocionalidad en este mala, aparte de lo que representa para su credo. ¿Podrías contar rápidamente o brevemente cuál es digamos, el origen o algo del mala de Chiva? ¿O algo que nos dé como Mira, contexto? yo, como te digo, es muy poco lo que sé, y lo empecé a buscar porque de repente me gustó. Primero lo encontré estéticamente bonito, pero no sabía de qué es lo que era. Entonces me di cuenta, busqué, y en el fondo es como si lo quisiéramos comparar con las religiones judeocristianas, un rosario. Rosario. Perfecto. Un rosario. Pero tiene 108 cuentas. ¿Ya? Son 108 mantras, y el 108 para los hindúes es un número sagrado. Mm. Es todo lo que puedo informar desde Camarines. Y salió unos rituales, yo creo que, o sea, en mi caso, bueno, ahora el tema de la pandemia y todo, pero yo me acuerdo cuando era niño, siempre el ritual del día domingo, se juntaba toda la familia, Mm. y era ir a almorzar con el abuelo, y toda la familia alrededor del abuelo, ocupando la cabecera de la mesa, y era un rito, era sagrado, o sea, los días domingos nadie hacía nada porque había que almorzar con el abuelo. Y el almuerzo lo preparaban las mamás, ayudábamos nosotros, y era una mesa grande, estaban todos los hijos, todos los primos, y era el rito de juntarse en la casa de mi abuelo los días domingos, pero era sagrado, y se almorzaba a la 1 de la tarde, y después se compartía, y es años, años. Y eso ha desaparecido. O sea, ahora una almuerza, el tema, por ejemplo, almorzar, que es un rito tremendo. O sea, almorzar ahora todos almuerzan a la hora que sea, en lugares distintos, y cuando uno se sienta a almorzar con alguien es como raro, pero antiguamente era un rito, y estábamos llenos de eso, y se ha ido perdiendo. Por la velocidad, por los trabajos, por un montón de cosas, o sea, cosas mínimas que de alguna manera ayudan al espíritu. Los ritos tienen una finalidad como, digamos, son como fijadores, a ver, ¿cómo decirlo? Como en la pintura, cuando tú, por ejemplo, pintaste con carboncillo, con algún material, y encima le echas un fijador, alguna sustancia que hace que el material con el que pintaste no se salga de la pintura, no se manche. Los ritos tienen esa pega, hacen de puntos de referencia, de fijadores de otros elementos alrededor. Entonces, ese tipo de experiencias se han perdido porque, bueno, la explicación es larguísima, podríamos estar más rato, pero lo que seguimos necesitando, tanto frente al miedo, frente a la incertidumbre que viene en el futuro de esta constitución, de este cambio social, de todo lo que estamos viendo, es crear ritos personales. Es una percepción, una esperanza también mía, ritos que nos den. En la actualidad te miran a alguien que lleva esos ritos personales, te lo miran, este es un obseso compulsivo, entonces te lo llevan a la racionalidad y te meten, no, el problema, obseso compulsivo, pero sí.
tiene sentido cuando es obsesivo compulsivo porque el ritual pierde sentido, se repite por sí mismo. Esa es la idea. Por eso se habla de que ese ritual ya no es un ritual sano, porque ya no tiene sentido de su sentido original. Qué sé yo, no sé, pues si te reunías todos los domingos con tu familia, con el abuelo, entonces tenían la finalidad de unir a la familia, generar vínculos, afecto, darte sentido de tus raíces, y si tú conoces tus raíces, entonces te puedes proyectar al futuro, etcétera. Hay toda una explicación. Pero si ya es solamente el juntarse por juntarse, donde estamos molestos, o sea, si pierde sentido, entonces entra en la lógica Claro, patológica que he descrito antes. Por claro. eso te digo, el ritual tiene sentido en tanto tiene sentido. O sea, si ya no le encuentras una finalidad, entonces ya no vale, y repetirlo se convierte en esa necesidad obsesiva de aferrarse a algo. Pero si le doy una vuelta más, sí necesitamos rituales. El Y problema es no puede- que satisfagan a este nuevo ser humano, a este nuevo chileno, a este nuevo qué sé yo. Tan así que vamos a perder el ritual del 18 de septiembre y eso va a producir efectos potentes. Mm, Lo vamos a tener como antes. mm. Y yo espero, con toda la fe y la confianza que tengo todavía, que no perdamos Navidad o Año Nuevo, porque son rituales que marcan un ciclo, marcan un aferrarse, gira mi vida en torno a ese momento, listo, y puedo cambiar. En las escuelas, muchos chicos estaban diciendo que ya no querían ir más a clases porque como sabían que iban a tener que pasar igual, con esta ley que decían que pasaba, que no pasaba, perdieron el sentido porque no había ningún rito, ningún elemento que, ¡pum!, aquí se corta el año, y aquí tú demuestras si pasaste o no pasaste, si tu esfuerzo, etcétera. O sea, así de potentes son los ritos, la necesidad de ritos. Sí, Mm. pero ojo ahí, que sí, te entiendo, entiendo, y todos los ritos están cargados en el simbolismo, La y el cosa es simbolismo, el simbolismo conecta con el hombre, pero conecta con las experiencias momentáneas, refiero momentáneas en el ciclo, en el momento en que está el hombre, conecta ese simbolismo con las propias realidades del hombre. Y eso es lo que está pasando en este minuto. Po. Esta situación en que tú dices que, claro, se han ido cortando o eliminando ciertos ritos producto de esta situación, porque van a aparecer otros. Si en el fondo, está generando un cambio. Tú dices, oh, claro, ojalá que no desaparezca Navidad. No creo que vaya a desaparecer ese rito, ¿cierto? Claro, el 18 de septiembre sí, porque la fonda y todo esto, pero va a, va a modificar la forma de celebrar esa fecha, ¿cachai? Si en el fondo es eso. Ese simbolismo habla con la realidad que está viviendo el hombre en este minuto, que somos nosotros que estamos en una situación de pandemia. Claro que el simbolismo también tiene una medida de interpretación de acuerdo al contexto, entonces no hay que olvidarse que también eso sucede. Y eso obviamente, los mitos, yo comparto eso, yo creo que los mitos son modificables en alguna manera, pero claro, no perder el sentido, sino entender la ¿Mito o modificación, rito? el rito. Ah. Es como no perder el sentido, pero entender que también se tiene que modificar porque la lectura simbólica también se modifica de acuerdo al contexto y a situaciones personales, sociales, qué sé yo. Entonces hay una modificación. ¿Ya? Y eso ha pasado toda la vida, ¿no? Toda la O sea, vida. el cambio en los ritos es necesario, pero, o sea, considero que sí No la estamos viviendo esencia, una época de escasez de ritos. no la esencia. ¿Ah? No la esencia. A lo mejor la manera en cómo se lleva el rito sí, pero la esencia no. O sea, el tema del 18 de septiembre va a desaparecer a lo mejor la manera en cómo nosotros celebramos ese rito, pero la esencia va a estar permanente. Y eso es lo que se conserva de alguna manera. Se pierden. Mira, hay un documental muy bueno que es un libro básicamente que se llama La doctrina del shock, de Naomi Klein, Sí, sí, sí. que imagino que lo han escuchado. Ese libro habla de cómo el año 73, y de hecho antes, se utilizaban terapias de shock para cortar a las personas de sus vínculos y de sus raíces. En el año 50 se empezó a hacer experimentos con esto en Estados Unidos, está bastante documentado. El punto es que de alguna manera se utilizan mecanismos explícitos y directos para cortar tus raíces, para desconectarte de tu propia historia. Los ritos tienen la finalidad de vincularte con tu historia, lo que te decía de esta historia que contabas de tu familia. Si yo te corto tu historia mediante un shock cultural, shock personal, etcétera, estoy generando una desconexión de tu vida y es más fácil después manipularte, generarte una falta de raíz, una pérdida de sentido, si tú lo querés ver así. Entonces, la doctrina del shock, bueno, el libro explica cómo se fue instalando en Latinoamérica y después en el resto del mundo todo lo que son
o sea, todos los, o bueno, el sistema neoliberal como lo conocemos desde la perspectiva de Milton Friedman, que no era posible instalarlo en ninguna parte del mundo mediante vías democráticas, así que había que hacerlo mediante dictadura o choque social, choque económico, choque cultural. Es interesante, y por eso yo hablaba del rito como generador te defiende, te protege tus raíces, tu historia. Sí. Si tú sabes ritos, puede ser que con otros, pero tus raíces o de dónde vienes y lo que te da un poco de esa dirección hacia dónde va, se pierde, se desaparece. Quisiera ofrecerles la palabra como para que vayamos cerrando y dándole un poco de direccionalidad o palabras al cierre a cada uno de nuestros participantes, de los que estamos acá. Pedro, ¿qué quisieras comentar al final de esto? Pucha, me gustaría que nuestro estilo sea igual para todos, ¿ya? Creo que es un poco iluso esta frase, sabemos que si no lo es, pero pucha, que me gustaría que la cosa cambiara, pero va a ser difícil. Vienen momentos complejos, hay que estar atentos, hay que ser tolerantes, hay que ser fraterno, y que nos vaya bien a todos. Que nos vaya bien a todos, porque más encima que estamos en este tema de la pandemia, porque pronto ojalá ya empiecen a haber luces de cierto grado de mejoría, para que vayamos de a poco liberándonos un poco de tanta presión que tenemos hoy en día. Y John, ¿qué quisieras comentarnos al cierre? Te veo ahí pensativo. De que estas epifanías no sean epifanías nomás, de que estos deseos sean cumplidos nomás, ¿cierto? Esta palabra, que yo creo que es la palabra, digamos, que empezó a aparecer hace pocos meses, ya no es el por qué, sino que es el cuándo. Entonces es la palabra que circula cuándo. Porque todos tienen esta esperanza de que, yo creo que sí, que va a ser efectiva en algún momento, en que esto va a romperse y finalmente vamos a poder volver a nuestra normalidad, digamos, entre comillas, y estamos siempre en una normalidad aparente, ¿cierto? Porque todo esto es inestable, y es producto también de, digamos, de estas crisis, ¿no? De los choques, la dialéctica y todo, que nos permite ir creciendo también en distintas medidas, ¿cierto? Pero esa a mí me espanta la palabra del cuándo. Yo creo que a mí se me ha tornado en un devenir súper enfermizo, porque es una incertidumbre constante, ¿cierto? El cuándo, y son, qué sé yo, son fechas ahí aproximativas o no. Pero claro, yo creo exactamente lo mismo, y que cuando dicen, no, si vamos a salir todos cambiados de esta pandemia, yo creo que son mentiras, ¿cierto? Porque el hombre por naturaleza va a ser siempre el mismo, mejorado o aumentado, qué sé yo, pero que vamos a cambiar, espero que cambiemos de alguna manera, pero tengo la sensación de que no, que vamos a salir exactamente iguales, a lo mejor potenciados para peor, a lo mejor más individualistas, ¿cierto? Qué sé yo. Y se ha visto en la calle. Yo bajo de repente, hay gente sin mascarilla, que le importa nada, le importa absolutamente nada. Entonces, yo espero un futuro mucho más fraterno, ¿cierto? Más unido, y de alguna manera que entender que este proceso no depende de uno, y que uno te puede generar una catástrofe muy grande, sino que entender que vivimos dentro de una comunidad, y esa comunidad tiene que funcionar, digamos, en el bienestar para todos. Son como la comunidad de los delfines, ¿no? Que no operan, los delfines tienen una particularidad, no tienen líneas jerárquicas, son súper transversales, sino que ellos operan por módulo. El módulo que cura, el módulo que procrea, el módulo que caza, y es súper transversal, digamos. Y me gustaría ver salir, cuando se levante todo esto, abrir la puerta y decir que sí, que efectivamente, pese a todos los pronósticos negativos y pesimistas que uno podría tener, en el sentido del pesimismo, de que esto no ha cambiado. Me gustaría ver que sí, que ha cambiado, de que hay fraternidad, de que sí, que entendemos al otro, y al entender al otro también me entiendo yo, ¿entendés? Y que nosotros, como seres humanos, no somos el culo del mundo. ¿Sí? Todos el culo del mundo. Y a mí me gustaría ver un Chile así, absolutamente cambiado. Y bueno, con estas palabras de optimismo, cerramos este capítulo de Lo que nos trajo el mar. Esperamos verlos la próxima semana. Suscríbanse a nuestro canal y sigan escuchándonos, y sus comentarios pueden dejarlos abajito de este video. Esperamos sus comentarios y nos vemos la próxima semana.
Adiós, John. Adiós, Pedro. Adiós. Cabrón, nos vemos. Chau, chau.